Buenos días, niños, ¿cómo están? El día de hoy, lunes 12 de octubre, estamos empezando la semana 28 y hoy vamos a desarrollar el área de comunicación. Nuestra actividad de hoy es leemos sobre la diversidad de las plantas. Desde la semana pasada estás ejecutando un proceso de indagación, ¿no? Para saber cómo crece una planta en agua neutral y agua acidulada. Te pregunto, ¿qué tipo de flora es la planta que estás sembrando? 2. ¿Será una planta nativa? ¿Estará en peligro de extinción? ¿Qué sabes de tu planta que has sembrado? Pues hoy vas a leer un texto expositivo sobre la diversidad de las plantas. ¿Para qué? Para que identifiques información que aporte a la respuesta de la pregunta de investigación. Por lo tanto, nuestra meta de hoy será leer para obtener información sobre la diversidad de las plantas y elaborar un resumen. Esta es la lectura que se te va a enviar en la sección de anexos. Son 2 hojas y tiene como título Diversidad de especies biológicas flora. Cuando decimos flora se está refiriendo a las plantas. Y antes de leer es importante que ustedes observen los títulos, los subtítulos, también las imágenes que te brinda la lectura y otros aspectos. Y antes de empezar, vas a responder las siguientes preguntas. Primera pregunta, ¿qué te llama la atención del texto? ¿De qué tratará el texto? ¿Crees que contiene información útil para tu indagación? ¿Estará dirigido a una sola persona? Es importante que observes la lectura, ¿no es cierto? Que analicen los gráficos estadísticos, la tabla de doble entrada y eso te dará mucha información para tu indagación. Recuerda que el propósito de hoy, ¿cuál es? Es leer para obtener información sobre la diversidad de las plantas y elaborar un resumen. Esto hay que tener mucho en cuenta en el momento que ustedes van leyendo. Primer criterio, identifica el título central. ¿Cuál es el título central? Diversidad de especies biológicas, flora. Y esto que están más pequeñitas son los subtítulos. También, dicho sea de paso, decirles que esta lectura es un fragmento que se ha sacado de un informe que presentó el Ministerio del Ambiente en el año 2019, ¿no? Su informe era sobre la diversidad biológica tanto en fauna y flora. Y esta lectura abarca solamente lo que es flora. Segundo criterio, lee la información y relaciónala con los gráficos. ¿Cuáles son los gráficos? Este gráfico estadístico, las tablas de doble entrada y otros que vas a encontrar dentro de la lectura. Por ejemplo, en un subtítulo que dice riqueza de flora, y ahí nos menciona, a continuación se presenta un gráfico con información actualizada de la riqueza de especies de flora que existe en el Perú. Así como está, si ustedes leen todo el párrafo no lo van a entender. Es importante que relacione, ¿no? ¿Por qué? Porque en el gráfico te da una información más detallada sobre las especies de flora que existen en el Perú, la cantidad. Otro criterio es cuando leas los párrafos, subraya o anota al lado la idea importante o el dato que te sea útil. Recuerden cuál es el propósito de hoy, ¿no? ¿Cuál es la meta? ¿Para qué van a leer? Para obtener información, ¿no? Sobre la diversidad de las plantas. Por eso es importante subrayar toda la información que nos dan sobre la diversidad de las plantas para poder elaborar, para que puedan elaborar su resumen.
Aquí hay una parte en el primer párrafo, nos dice que el Perú es un país megadiverso. Este dato me pareció interesante, así que yo lo subrayo porque es un dato que me va a servir sobre la diversidad de las plantas. En esta parte de la lectura me parece interesante, por ejemplo, yo lo subrayé porque me parece interesante el dato que me dan sobre la diversidad de las plantas. Nos dice qué cantidad de plantas hay en el Perú reconocidas, ¿no? 20.533. También nos mencionan el número total de especies reconocidas disminuyó en 52 especies desde el 2013, pero se debe a arreglos taxonómicos y eliminación de sinonimias, ¿no? Es por las nuevas clasificaciones que han hecho. Y sí, en el 2013 es 20.585 y en el 2017 20.533. Si tú haces la diferencia, te va a dar las 52 especies a la cual refieren que disminuye. También me parece un dato importante. Otro dato importante que yo creo que se debe subrayar es que entre los años 2014 y 2018 se han descrito al menos 171 nuevas especies de plantas y registrado por primera vez 19 especies, lo que da un total de 190 especies nuevas a favor de nuestra riqueza en biodiversidad. Es un dato muy importante sobre la diversidad de las plantas. En otra parte de la lectura que me pareció interesante subrayar es donde nos dice que la diversidad de plantas nativas o diversidad genética que el país tiene es amplia y compleja porque reúne la variabilidad intraespecífica de especies domésticas y silvestres. ¿Qué quiere decir esto, no? Por ejemplo, con la papa hay diversidad de especies, ¿no? Solo 7 especies domesticadas y hay 4 subespecies también domesticadas. Quiere decir que dentro la papa tiene variedad de especies y dentro de eso hay subespecies, ¿no? Por eso que dice que es variabilidad intraespecífica de especies domésticas y silvestres. Aunque, por ejemplo, en la papa hay más de 4.000 variedades y por lo tanto no todo nosotros lo conocemos, ni lo consumimos, ni tampoco están domesticadas. Otro dato importante es que no se cuenta con base de datos con respecto a las especies peruanas silvestres, también nos menciona, ¿no? Y aquí también lo subrayé en esta tabla, algunas especies nativas, ¿no? Como el ají, tomate, rocoto, algodón, maíz, quinoa. Y también hay datos importantes. Mira, yo desconocía que la quinoa tiene 24 razas, ¿no? Porque nosotros a veces lo conocemos entre 1, 2, 3 especies, pero hay variedades. Otra parte de la lectura que también me parece importante es donde nos menciona que aparte de estas especies que mencionan en la tabla, también se han estudiado la kiwicha, el tarwi, el sachainchi, la yuca, el camu camu, el cedro, ¿no? Y otros. También me pareció interesante que a estas especies también le han estudiado. Otro nos menciona que han identificado variedades promisorias de especies vegetales como achote, arracacha, chirimoya, maní, macho, tuna, yacón, piñón blanco, entre otras. ¿A qué se refiere esto que han identificado variedades promisorias? Que sí es muy cierto, estas especies que mencionan o estas flora que mencionan no son plantas cultivadas a gran dimensión, pero son de gran promesa, dice, ¿no? Promisorias, hay una gran expectativa de que de acá a unos años van a ser quizás explotadas de manera industrial, ¿no? Van a ser producidas de manera industrial. A eso se refiere que son promisorias.
En otra parte de la lectura nos habla sobre algunas especies amenazadas. Hemos estado viendo sobre especies nativas y aquí nos menciona que desde el 2006 no se presenta cambios en el número de especies de flora silvestre amenazadas reconocidas por las normas peruanas y nos dan un cuadro de las especies que están amenazadas, ¿no? Y nos menciona algunas plantas como por ejemplo el cactus, los rosales, las palmas, las malvas, las orquídeas, entre otras floras silvestres. Y un total de 658 especies que están amenazadas. Y dentro de esa cantidad, 658, hay 194 que están en peligro de extinción crítico, 73 en promedio y 391 que son vulnerables, ¿no? Son datos importantes para lo que nosotros estamos buscando hacer nuestro resumen sobre la diversidad de las plantas. El cuarto criterio que tienes que tener en cuenta es que no olvides reconocer quién es el emisor, es decir, la fuente. Y en la parte final de la lectura, y ahí te dice de dónde fue sacada esta información, el año a la que pertenece, está el link, la fecha que sacaron esa información, están todos los datos de la fuente. Esto también es muy importante para lo que tú estás realizando, ¿no? Para la información, para tu indagación. Luego de haber subrayado todas las ideas importantes sobre la diversidad de las plantas, vas a trasladar ese subrayado a tu cuaderno, pero en forma de ideas, con tus palabras. Vas a poner lista de ideas. Yo he hecho algunos ejemplos para que te orientes. Y acá puse, el Perú es megadiverso porque se estima que hay 20.533 de especies vegetales peruanas reconocidas. ¿De dónde saqué ese dato? De lo que yo había subrayado aquí, que era un país megadiverso, y también acá que me daban como dato la cantidad de especies que hay en el Perú. También puse, ¿no? Esto que subrayé de color verde, también lo puse acá a modo de idea. Otro de lo que me dijeron o me dice el gráfico estadístico, ¿no? Que en del año 2013 al 2017 disminuyó 52 especies y eso me decía el gráfico estadístico y también te dicen la razón. También lo puedes poner como idea. En otra parte de la lectura te habla de las plantas nativas y ahí yo puse que el Perú tiene diversidad de plantas nativas amplias y complejas, ¿no? A modo de resumen con mis palabras. Por ejemplo, la papa, tomate, ají y así puedo seguir mencionando las especies nativas. Otro dato que puse es que la planta que estoy sembrando no pertenece a las plantas nativas del Perú, porque, ¿no? Y así puedo seguir agregando mi idea. Sí, es muy cierto, esto no me dice la lectura, pero yo deduje esto a raíz de ¿qué? A raíz de que yo vi que mi planta que cultivé, que fue el falso bambú, no está considerado dentro de las plantas nativas y también indagué que es de otro país. Entonces a partir de eso yo puse que mi planta no es nativa, ¿no? Del Perú. Tú también puedes averiguar si tu planta es nativa o no y puedes poner acá. También puedes poner si tu planta está en peligro de extinción, si está dentro en la lista que se ha mencionado. O también puedes poner algunas ideas sobre las plantas que están en peligro de extinción según cómo te dan los datos, ¿no? En la lectura. Después de hacer tu lista de ideas, vas a evaluar con estas preguntas para ver si es que te falta algo y tengas que adicionar. Por ejemplo, acá hay una pregunta que nos dice, ¿incluyes las ediciones nuevas que no aparecen en el gráfico estadístico de registro cronológico de las plantas peruanas reconocidas? ¿Han aumentado o disminuido? ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, en una parte del cuadro de la lectura,
hemos subrayado de color verde, ¿no? A eso. Esto que está subrayado de color verde, lo has incluido en tu lista de ideas, estás mencionando qué ocurrió en los años de 2014 y 2018, qué nuevas especies hubieron, todo eso lo has incluido, a eso se refiere, ¿ya? En otras palabras, están diciendo eso. Si tú has incluido esto, pondrás que sí, ¿no? Si no lo has incluido, vas a tener que agregar. Finalmente vas a hacer tu resumen, ¿no? Parte de la meta era hacer tu resumen y ese resumen vas a ponerlo en tu cuaderno de experiencias, es parte de tu indagación. Por eso el resumen lo van a hacer en una hoja y lo van a colocar en el cuaderno de experiencias. Tu resumen, ¿de dónde vas a sacar los datos? De tu lista de ideas. Por eso era importante hacer primero la lista de ideas y todo lo que has puesto acá te va a servir mucho para hacer tu resumen. Vas a ponerle un título y va a tener párrafos. En el primer párrafo o en el párrafo 1 vas a poner ideas sobre la cantidad de flora de nuestro país. Todos los datos que te daba sobre la cantidad de flora, ¿no? Te daba, aquí había, por ejemplo, la cantidad total de especies, qué nuevas especies hubo en los años 2014-2018, qué ocurrió en el 2013 al 2017, todo eso puedes poner acá. En el párrafo 2, las ideas sobre las plantas nativas de nuestro país, todo lo que te hablaba sobre las plantas nativas de nuestro país. Y en el párrafo 3, las ideas sobre las plantas que se encuentran amenazadas. Ahora, dentro de en el párrafo 2 que te habla sobre las plantas nativas de nuestro país, también puedes poner sobre tu planta que has cultivado. ¿Es nativa o no es nativa? ¿No? Esto, por ejemplo, que yo acá no está incluido, pero eso que yo puse, por ejemplo, de mi planta, que no era nativa, yo lo puedo incluir acá. Y aquí también, donde habla sobre las especies amenazadas, también puedes poner si tu planta que has cultivado está o no está considerada dentro de las especies amenazadas. Y en el párrafo 4 vas a poner los datos de la fuente. Aquí es muy importante, ¿no? El autor, el año, el link, todos los datos que te dan de la fuente. Son 4 párrafos que tiene que tener tu resumen. Es muy importante que tomes en cuenta qué debe contener en cada párrafo. Otro, también dentro de cada párrafo debes usar conectores, ¿no? Los más conocidos y te va a servir mucho es asimismo, también, es decir, por qué, ya que, debido a que, sin embargo, además, ¿no? Estos conectores es muy importante que utilices dentro de los párrafos. También emplear los signos de puntuación, ¿no? Coma, punto seguido, punto, comilla. Hay muchos signos de puntuación que ustedes pueden utilizar. Luego de hacer tu resumen, vas a utilizar esta lista de cotejo para revisar si está completo, si tiene todos los datos que se te está pidiendo. Después de revisar y mejorar tu resumen, lo vas a guardar en tu cuaderno de experiencias. Y además puedes hacerle algunos dibujos de repente sobre las especies nativas, sobre las especies que están en amenaza, ¿no? Puedes acompañar de unos dibujos y eso va a complementar y mejorar la información que vas a tener para tu cuaderno de experiencias. En familia, muéstrale tu cuaderno de experiencias y el resumen que has elaborado. También coméntale sobre la investigación que estás realizando y el proceso de indagación que has hecho el día de hoy con respecto a tu planta. Reflexiona sobre tus avances respecto a la meta. ¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo lo hice? ¿Qué se me hizo fácil y difícil? ¿Por qué? ¿Qué tendré en cuenta para cuando me toque elaborar otro resumen? A raíz de que has aplicado la lista de cotejo en tu resumen, vas a poder darte cuenta qué te falta, ¿no? ¿Qué te falta mejorar o qué debes tener en cuenta para una próxima?
Trabajo para casa. A modo de resumen, ¿qué actividades vas a hacer en casa? Número 1, vas a leer el texto y vas a subrayar las ideas más importantes que te sea útil para tu indagación. 2, de lo que has subrayado, vas a trasladar a tu cuaderno, pero en una lista de ideas. 3, con este cuadro vas a evaluar tu lista de ideas para ver si falta algo y hay que agregar para que esté completo todo lo que se te está pidiendo. 4, vas a hacer tu resumen. Pero para tu resumen vas a usar tu lista de ideas que hiciste en tu cuaderno, ¿no? Como ya están todas las ideas, vas a hacer el resumen, ¿no? Ya se te explicó párrafo por párrafo qué debe contener. Pero ya va a ser más sencillo porque ya tienes en tu cuaderno todas las ideas importantes con respecto a lo que te pide en la hoja de resumen. Quinto, vas a evaluar tu resumen y luego vas a mejorar. Una vez que hayas mejorado tu resumen, vas a guardar en tu cuaderno de experiencias y lo puedes acompañar con dibujos para que complemente la información. Al finalizar, vas a enviar fotos de tu lista de ideas y de tu resumen, que son muy importantes para evaluar tu trabajo de hoy. Felicitaciones, estamos listos y listas para indagar la lectura y elaborar nuestro resumen que irá en nuestro cuaderno de experiencias. Te invito a encontrarnos el día de mañana. Nos vemos.